¿Qué tal? Mi nombre es Guillar y en este video voy a resolver el siguiente ejercicio. 0.15 metros cúbicos de un gas ideal a una presión de 15 bar y a 550 Kelvin se expande isotérmicamente a 4 veces el volumen inicial. Luego se enfría a 290 Kelvin a volumen constante y después se comprime de regreso politrópicamente a su estado inicial. Calcule el trabajo neto realizado durante todo el ciclo y el calor transferido durante el ciclo. Como datos que nos brinda este ejercicio, si tenemos inicialmente un volumen de 0.15 metros cúbicos, una presión de 15 bar y una temperatura de 550 Kelvin. ¿Sí? Una temperatura 2 de 550 Kelvin, ¿sí? Porque el proceso 1-2 ¿sí? Es un proceso isotérmico a temperatura constante. Luego tenemos un volumen 2, ¿sí? Que según el ejercicio nos dice que es igual a 4 veces el volumen inicial, y una temperatura 3, que viene a ser en este caso el final del proceso a volumen constante, una temperatura 3 de 290 Kelvin. Tenemos acá el gráfico, ¿sí? Que resume el ejercicio. Tenemos un proceso 1-2, una expansión isotérmica, ¿sí? Luego en este proceso 2-3 tenemos un proceso isocórico, ¿sí? Un proceso a volumen constante para luego ¿sí? Comprimirse hasta su estado inicial politrópicamente. Entonces, para la solución de este ejercicio, vamos a comenzar en primer lugar con el proceso 1-2, un proceso isotérmico a temperatura constante, ¿sí? Y considerando este proceso, tenemos que la presión 1 ¿sí? Por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Despejando desde luego la presión 2, este es igual ¿sí? A multiplicar la presión 1 por volumen 1 dividido entre volumen 2. Sustituyendo, obtenemos que la presión 2 ¿sí? Es igual a 3.75 bar. Ahora, el trabajo hecho ¿sí? Por este proceso se calcula de la siguiente manera, utilizando la siguiente ecuación. El trabajo en el proceso 1-2, proceso isotérmico, es igual a la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo ¿sí? Del volumen 2 dividido entre el volumen 1. Sustituyendo ¿sí? Los datos, obtenemos ¿sí? Que el trabajo en este proceso isotérmico es igual a 311.9 kJ. Ahora pasando al proceso 2-3, proceso isocórico, ¿sí? Que se desarrolla a volumen constante. Y aquí hay que tener en cuenta que el volumen 2 ¿sí? Es igual al volumen 3, por lo tanto el volumen 2 según el ejercicio ¿sí? Es igual a 4 veces su volumen inicial, que viene a ser entonces que el volumen 2 es igual a 0.6 metros cúbicos. En este proceso isocórico se cumple que la presión 2 dividido entre la temperatura 2 es igual a la presión 3 dividido entre la temperatura 3. Despejando ¿sí? Desde luego la presión 3, este es igual a multiplicar la temperatura 3 por la presión 2 dividido entre la temperatura 2. Sustituyendo obtenemos que la presión 3 ¿sí? Es igual a 1.98 bar. En un proceso isocórico, ¿sí? En un proceso a volumen constante, el trabajo ¿sí? Es igual a 0. Finalmente, ¿sí? Tenemos el proceso 3-1, un proceso politrópico, ¿sí? Una compresión politrópica. Y en este proceso ¿sí? Tenemos la siguiente ecuación que lo caracteriza, que viene a ser la presión 3 por el volumen 3 ¿sí? Elevado al coeficiente politrópico igual a la presión 1 por volumen 1 elevado al coeficiente politrópico, ¿sí? O también lo podemos expresar de la siguiente manera. Presión 1 dividido entre la presión 3 es igual al volumen 3 dividido entre el volumen 1 elevado ¿sí? Al coeficiente politrópico. La presión 1, ¿sí? Como la presión 3, el volumen 3 como el volumen 1, ¿sí? Son datos que nosotros ya hemos calculado, ¿sí? Y son datos que el ejercicio ya nos brinda. Entonces, n, vamos a despejar n de la siguiente forma, ¿sí? Aplicando el logaritmo a ambos lados de esta ecuación y obtenemos lo siguiente, ¿sí? Como vemos en esta parte ¿sí? De la ecuación tenemos por propiedades de logaritmos, ¿sí? Logaritmos de una potencia,
Por lo tanto, aplicando esta propiedad, nos queda la siguiente forma. ¿Sí? Desde luego, despejando n, ¿sí? El coeficiente politrópico, y sustituyendo los datos, ¿sí? Tanto las presiones como volúmenes, obtenemos que el coeficiente politrópico, ¿sí? Es igual a 1.46. Entonces, obtenido este dato, vamos a aplicar la siguiente ecuación para el cálculo del trabajo en este proceso, ¿sí? El trabajo, ¿sí? 3.1, que viene a ser en el proceso de compresión politrópica, es igual, ¿sí? A multiplicar la presión 3 por volumen 3 menos la presión 1 por volumen 1 dividido entre el coeficiente politrópico menos 1. Sustituyendo los datos, ¿sí? En esta ecuación, obtenemos que el trabajo, ¿sí? En este proceso 3.1, proceso de compresión politrópico, es igual a menos 230.869 kJ. ¿Sí? Ahora vamos a pasar, ¿sí? Ya a responder el inciso A, que nos pedía el ejercicio calcular, ¿sí? El trabajo realizado durante todo el ciclo. Entonces, este trabajo neto, ¿sí? se calcula de la siguiente manera. El trabajo neto es igual, ¿sí? A la suma del trabajo calculado en el proceso 1.2 más la suma del trabajo calculado en el proceso 2.3 y más el trabajo calculado en el proceso 3.1, proceso politrópico. Sustituyendo, obtenemos que el trabajo neto, ¿sí? Del ciclo viene a ser igual a 81.03 kJ. El inciso B, ¿sí? El inciso B nos pide calcular el calor, ¿sí? Transferido durante el ciclo. Y hay que tener en cuenta que en un proceso, ¿sí? Que devuelve un sistema a su estado inicial, viene a ser un proceso cíclico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tanto el trabajo, ¿sí? Neto realizado durante este proceso debe ser exactamente igual, ¿sí? A la cantidad neta, en este caso, de energía transferida como calor. Por lo tanto, entonces diremos que el calor, ¿sí? Transferido durante el ciclo también es igual a 81.03 kJ.